Historias de duendes, brujas y nahuales. Mi nombre es Esteban Salcedo, soy de un pequeño pueblo en México, y quiero contarte algo que hasta el día de hoy nadie puede explicar. Es una advertencia, un recordatorio de que hay cosas con las que no se debe jugar. Esto ocurrió a finales de 2021, en una noche fría de noviembre, en las afueras de un lugar llamado Las Lomas de San Pedro. Dos amigos míos, Ignacio y Tomás, llegaron a casa de mi abuela pasada la medianoche. Venían en moto desde una fiesta en el pueblo, borrachos y tambaleantes. La moto tenía un neumático reventado, y mi abuela, al ver su estado, les pidió que se quedaran hasta el amanecer. Pero a las 3 de la madrugada, ignoraron su consejo y decidieron irse. Antes de partir, mi abuela les dijo: «Vayan con Dios». Ellos, entre risas, respondieron: «Nosotros no andamos con Dios, andamos con el diablo». Mi abuela los reprendió, pero ellos se alejaron riendo. A 1 kilómetro de distancia, se separaron. Ignacio, dueño de la moto, ofreció llevar a Tomás, pero este prefirió caminar. Ignacio llegó a su casa, pero algo estaba mal. Al acostarse, escuchó pasos en el techo, y de repente, una piedra cayó con fuerza sobre su cama. Quiso regresar por Tomás, pero su madre lo detuvo. Mientras tanto, Tomás caminaba por un sendero oscuro cuando vio 3 figuras negras con sombrero. Pensó que era el alcohol, pero pronto se dio cuenta de que lo seguían. Las figuras lo rodearon, lo atacaron y lo arrastraron hacia un risco que, según las leyendas, era hogar de algo maligno. Gritó desesperado, pero nadie lo escuchó. Llegó a su casa sangrando por la boca, sin heridas visibles. Su familia lo recibió aterrada mientras golpes y voces resonaban en las ventanas, llamándolo por su nombre. Desde esa noche, Tomás nunca volvió a caminar solo. Algo lo siguió, algo que jamás dejó de acecharlo. Bueno, Terror en la Red, espero que esta historia te sirva para el canal. Terror en la Red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. Hola Terror en la Red, te cuento esta historia, que se contaba en mi familia, pues ocurrió hace muchos años. En 1967, vivíamos en Azul. En esa época era un pueblo grande casi como una ciudad pequeña. Mi madre y yo fuimos a visitar a una amiga que vivía a unas pocas calles de nuestra casa. Al llegar, nos encontramos con el vecindario sumido en el pánico. Todos susurraban sobre algo aterrador que había ocurrido la noche anterior en una casa cercana. La casa pertenecía a una mujer que vivía sola con su bebé de apenas unos meses, mientras su esposo trabajaba en el turno nocturno. Esa noche, la mujer intentaba dormir cuando un sonido extraño la despertó. Rasguños, como uñas largas arañando las paredes de chapa de su hogar. El ruido parecía moverse, rodeando la casa. Sin electricidad, solo tenía una lámpara de querosene para iluminar. Con el corazón acelerado, recorrió las habitaciones, pero los rasguños cambiaban de lugar, siempre fuera de su alcance. Se acercó a una ventana y trató de mirar hacia la negrura del exterior. «¿Quién está ahí? ¿Qué quieren?», gritó, pero solo el sonido persistente de los rasguños le respondió. Aterrada, tomó un cuchillo y salió al patio, iluminando cada rincón con la lámpara. La noche era pesada, el aire helado. Rodeó la casa, pero no encontró nada. Finalmente, los ruidos cesaron, y creyendo que todo había terminado, volvió al interior. Dejó la puerta entreabierta, por si el ruido regresaba, y fue a revisar a su bebé. Al acercarse a la cuna, la luz de la lámpara reveló algo que hizo que su sangre se congelara. El bebé estaba inmóvil, pálido, sin respirar. Lo tomó en brazos, desesperada, pero no reaccionaba. Los vecinos llegaron al escuchar sus gritos y confirmaron lo peor: el pequeño estaba muerto. En el dispensario, los médicos hicieron un hallazgo espeluznante. «No tiene sangre», dijeron. No había heridas visibles, salvo 2 pequeños pinchazos en el cuello, como si algo hubiera drenado su vida. Las enfermeras murmuraban historias de criaturas nocturnas, pero nadie podía explicar lo sucedido. Esa noche marcó al pueblo. Los vecinos comenzaron a ver sombras que se deslizaban entre las calles y a escuchar rasguños en sus propias casas. Azul quedó sumido en el miedo, y hasta hoy,
Nadie sabe qué cosas echó en la oscuridad, ni si volverá. Hola terror en la red. Soy guardabosques en el Parque Nacional Valle de las Sombras y quiero contarte algo que me persigue cada noche. Ocurrió hace un par de años, durante una temporada de invierno particularmente cruel. Fue la desaparición de un alpinista lo que marcó mi vida para siempre. Todo comenzó con una llamada de emergencia. Un hombre al que llamaré Mateo no había regresado al campamento base. Había partido solo hacia el Pico del Lamento, una montaña envuelta en historias oscuras. No era la más alta, pero su acceso era peligroso, y decían que quienes se aventuraban allí regresaban diferentes, si es que regresaban. La búsqueda comenzó al tercer día. La nieve cubría el bosque como una manta sepulcral, y el aire era tan gélido que parecía cortar la piel. A medida que avanzábamos, el silencio del lugar se volvía opresivo. No había viento, ni pájaros, ni siquiera el crujir de ramas. Solo nuestros pasos resonaban como ecos en un vacío interminable. Finalmente, lo encontramos. Mateo estaba colgado de una roca al borde de un acantilado. Su pierna estaba rota, su rostro pálido como la misma nieve. Gritaba débilmente, pero lo que decía no tenía sentido. Lo rescatamos con esfuerzo, y aunque su cuerpo estaba al borde del colapso, insistió en contarnos lo que había pasado. Llegué a la cima, murmuró, con los ojos desorbitados. Había alguien más allí, una figura alta, de espaldas, mirando el abismo. Pensé que era otro alpinista, pero cuando se giró, no tenía rostro, ningún rasgo. Era carne lisa, como si algo se hubiera burlado de la forma humana. No podía moverme, no podía respirar, y entonces comenzó a flotar hacia mí. Mateo rompió a llorar, pero continuó. Intenté retroceder, pero resbalé. Mientras colgaba, escuché lamentos. No veía nada, pero sentía que algo me observaba desde la cima. A veces, sentía manos tocándome, pero cuando miraba, no había nadie. Prefería morir antes de volver a verlo. Mateo sobrevivió, pero abandonó todo y desapareció. Desde entonces, cuando patrullo cerca del Pico del Lamento, siento que algo me observa. Las sombras parecen moverse, y el viento trae susurros que no quiero escuchar. Esa montaña guarda algo, algo que no pertenece a este mundo. Y te juro, sigue ahí. Hola terror en la red, hace mucho que te sigo, y no me animaba a compartirte esta historia, pero al fin me decidí. Me gustaría que la eligieras para hacer un video. Todo comenzó en los confines de San Albino, un pueblo marcado por secretos y tragedias. Un hombre llamado Samuel, profesor de ciencias, compartió una historia que heló la sangre de quienes le escuchaban. Todo comenzó 13 años atrás, cuando, siendo un joven rebelde, decidió cruzar un terreno baldío en plena medianoche. El lugar, desolado y cubierto de maleza, parecía inofensivo, hasta que algo surgió de entre los arbustos. Una figura grotesca, encorvada, de piel blanca y translúcida que dejaba al descubierto cada hueso de su columna. Sus garras largas y afiladas parecían capaces de desgarrar el alma misma. Samuel, paralizado por el terror, observó cómo esa cosa pasaba a pocos pasos de él antes de huir despavorido. Años después, el horror volvió a ese mismo terreno. Un accidente automovilístico dejó a 3 jóvenes muertos y a uno, Julián, como único sobreviviente. Pero lo que Julián relató fue aún más perturbador. Aseguró haber visto a su primo, Tadeo, caminando tras el choque, aparentemente ileso. Sin embargo, cuando despertó en el hospital, le informaron que Tadeo había muerto, y que su cuerpo fue encontrado dentro del terreno baldío, abierto, sin órganos y con cortes irregulares, como si algo inhumano hubiera jugado con él. No había rastros de armas ni pistas que explicaran la escena macabra. La conexión entre ambos eventos dejó a Samuel y a sus amigos con una sensación de frío inexplicable. ¿Aquella criatura que él vio había regresado? ¿Era responsable de lo que le ocurrió a Tadeo? Aunque la zona ahora está urbanizada, con tiendas y viviendas, quienes pasan por allí hablan de una extraña sensación, como si algo oscuro aún acechara, esperando. Samuel, con el rostro pálido, solo pudo preguntar, ¿qué creen que era eso? Nadie respondió. Nadie quería imaginarlo. Pero todos sabían que en San Albino, el mal no desaparece, solo se esconde, aguardando las sombras.
Hemos llegado al final. Si tienes alguna historia que quieras contarnos, envíalo a Terror en la Red. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.